Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo reporte COVID para la región de Aysén, correspondiente a este viernes 7 de mayo. En esta oportunidad nos acompañan, como ya es habitual, por parte del Servicio de Salud de Aysén, el doctor Franklin Fournier y la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a todos quienes se unen ya a este reporte, a esta nueva modalidad que tenemos de reporte, ¿verdad? En la región de Aysén, que los concentramos en los días martes y viernes para entregar un reporte, ¿no es cierto?, detallado y sintetizado de el avance de la pandemia en la región. 323 casos activos tenemos actualmente en la región de Aysén. En las últimas horas se han entregado 28 altas médicas, correspondientes principalmente a 18 de la comuna de Coyhaique, 6 de Cisnes, y estamos hablando también principalmente de la localidad de La Junta, 3 de Aysén y 1 de Cochrane. Del inicio de esta pandemia ya tenemos un acumulado entonces de 5.425 casos entre casos probables y los notificados por PCR y test de antígeno. En relación a la cantidad de pacientes hospitalizados, contarles que tenemos 17 pacientes hospitalizados, de los cuales, ¿no es cierto?, 12 se encuentran en el servicio de medicina del Hospital Regional Coyhaique, con distintos tipos de soporte en base a oxigenoterapia, y se mantienen 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos, 3 de ellos en ventilación mecánica invasiva, 1 de ellos en ventilación mecánica no invasiva, y un 5.º paciente que se encontraría a puertas de ser, ¿no es cierto?, trasladado a un servicio no crítico. En relación a nuestras residencias sanitarias, comentarles a ustedes que cuando hablamos de ocupación de camas críticas a nivel regional, tenemos un 55% de ocupación de nuestras camas en residencias sanitarias. Sin embargo, cuando hablamos de nuestras residencias de Coyhaique, tenemos un 86% de ocupación, que ha sido en general la tónica y la dinámica en las últimas semanas en esta comuna que concentra 3 residencias sanitarias. En Chile Chico hoy no tenemos pacientes o usuarios que se encuentren haciendo uso de residencias sanitarias, solo tenemos 2 casos activos, los cuales se encuentran haciendo aislamiento en sus hogares. En Guaytecas tenemos un 15% de ocupación de camas críticas y solo tenemos 3 casos activos, que son en definitiva los que están haciendo uso de esta residencia sanitaria. Es por esta razón que seguramente, y de acuerdo al avance, cómo se vaya comportando la dinámica de esta pandemia, es que vamos a aumentar en una residencia más en la capital regional, de tal manera de poder darnos cierto cobertura a las 2 comunas que hoy día están con este brote, Coyhaique y Aysén. En relación a las personas que permanecen en cuarentena, comentarles que tenemos 506 personas que se encuentran en cuarentena, entre nuestros COVID positivos, los contactos estrechos y los viajeros que ingresan a la región sin PCR o con resultado pendiente. Frente a esta eventualidad, hay 89 personas que han ingresado a la región con PCR pendiente o sin PCR, en cuarentena, lo cual ha disminuido drásticamente. Recordemos que entre enero a marzo eran alrededor de 300 personas a 400 personas las que ingresaban con resultado pendiente, seguramente por las salidas de vacaciones. Durante hace unas 2 semanas estábamos en un promedio de 180 y hoy día ya estamos en 89, así es que la cantidad de familias o personas que han salido y han regresado sin PCR ha disminuido. En relación a los casos nuevos o fuera de reporte, ¿no es cierto?, que también hemos llamado, comentarles que tenemos 50 nuevos casos para informar el día de hoy, que son los que se informaron durante el análisis de muestras de PCR y la clínica por probable durante la jornada del día de ayer. Ahí está el desglose, ¿verdad? 8 de Aysén, 1 de Cisnes, 24 de Coyhaique. Y cuando hablamos de los casos probables, son 17 casos, correspondientes a 16 personas, contacto estrecho con sintomatología de Coyhaique y 1 de Aysén. En relación al avance de vacunación,
ya tenemos casi un 60%, perdón, un 59.6% de avance en primera dosis y un 49.16% de avance en segunda dosis cuando hablamos de una población objetivo de 80.150 personas. Todavía, ¿no es cierto?, estamos bajo algunas regiones, sin embargo, estamos en el promedio nacional. Cuando desglosamos esta información a las personas mayores de 50 años, también, ¿no es cierto?, tenemos un avance de un 58.5%, es decir, hay 17.000 personas mayores de 50 años que ya se han vacunado con primera dosis de un total o de un universo de 30.000 personas mayores de 50 años. Llevamos más de un mes vacunando a las personas mayores de 50 años, por lo tanto, ojo con esas 13.000 personas que aún no han concurrido a un punto de vacunación para COVID-19. La invitación está a cada una de esas familias. Recordemos que es la única oportunidad que tenemos de poder avanzar en este paso a paso, no solamente en el número de casos diarios, sino que también en el avance de vacunación, que se traduzca finalmente en resultados como menor índice de hospitalización por COVID-19. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Está el doctor Fournier también hoy con nosotros. Doctor. Hola, muy buenas tardes ya. Gusto saludarlos a todos nuevamente. Tal como mencionaba nuestra Seremi, la situación de la región es bastante disímil entre localidades y entre comunas. Pero me gustaría partir con una lámina que, por favor, don Luis o... Perfecto, ojalá que pudiese mostrar. Esta es una publicación que salió el día de ayer, ¿cierto?, en una prestigiosa revista internacional, que es la revista JAMA. Está traducida, por supuesto, en donde se muestra un estudio que se realizó en Israel. Como ustedes saben, Israel lleva un porcentaje de vacunación bastante más avanzado de lo que lleva cualquier otro país de nuestro planeta, y en donde se mostró la eficacia de las vacunas. En este caso, lo que hicieron ellos entre trabajadores de la salud. ¿Qué arrojó este estudio? ¿Y por qué se los menciono? Este estudio mostró que para la prevención de la enfermedad, esta vacuna que inocularon en Israel, que corresponde a la vacuna Pfizer, para los trabajadores de la salud, mostró que la incidencia, o sea, la cantidad de casos nuevos que se produjeron de coronavirus entre estos trabajadores de salud, en Tel Aviv, precisamente, en la capital de Israel, había una diferencia entre si las personas estaban vacunadas, estos funcionarios estaban vacunados o no estaban vacunados, mostrando una incidencia en las personas que no estaban vacunadas de 150 casos por cada 100.000 habitantes por día, versus los funcionarios que estaban vacunados, una diferencia que disminuyó considerablemente a 4,7 casos. O sea, de 150 bajaba a 4,7 para las personas que manifestaban enfermedad, o sea, sintomáticos. Ahora, para casos asintomáticos es un poco menor la diferencia, pero de todas maneras es importante, 67 para los no vacunados versus 11.3 para los que sí se vacunaron. Con esto que quiero mostrar que la vacuna está demostrando ya desde hace mucho rato, y este estudio en el país que está con mayor avance de vacunas demuestra que es importantísimo poder vacunarnos para poder prevenir la infección tanto sintomática como asintomática en todos nosotros. Y hago este realce, digamos, a este estudio que se publicó el día de ayer, para que vayamos acortando la brecha de las personas que debiesen estar vacunadas según su edad hasta el momento y que no se han vacunado. Tal como mencionaba la Seremi, si vieron la diferencia, hoy en día tenemos personas mayores de 50 años, casi 12.000 personas que no se han vacunado. Ayúdenos a convencerlo. Con respecto al funcionamiento de la red asistencial, quiero mencionarles que los laboratorios de biología molecular de la región, los dos se encuentran funcionando con completa normalidad. Las movilizaciones que afectaron al Hospital Regional Cuyay, que han cesado afortunadamente, están trabajando en la solución y todo, pero está funcionando con completa normalidad, y tenemos insumos suficientes para poder procesar las muestras. Tenemos más de 16.000 kits para el procesamiento de las muestras, más de 10.000 para amplificación. Desde antígeno 2.700 ya se pidieron más al Ministerio para obtener un resguardo
ante, por ejemplo, si es que las condiciones climáticas hacen que los aviones no pudiesen llegar. Todos sabemos que en toda la región está con una ola de frío bastante importante. Y hoy día en la mañana habían 330 muestras en cola entre ambos laboratorios, las cuales son posibles de procesar todas durante el día, así que no debiésemos tener problemas. Durante esta semana, de lunes a jueves, se han presentado 216 nuevos casos en nuestra región, de los cuales corresponden en su mayoría a PCR positivo. Casos probables son 88, 123 PCR positivo y 5 por antígenos. La distribución por comunas se las lleva en un 76% en la comuna de Coyhaique con 165 casos. En Puerto Aysén con 35, en Cisnes 12 y en Cochrane 1. Y procesadas hasta el día de ayer, hoy día en realidad en la madrugada, 1.817 muestras. Ahora, cabe señalar que dentro de los casos, en este caso de Coyhaique, llama la atención o llama un poco a la preocupación y a dar el aviso que se han presentado casos en localidades más rurales, como son Lago Atravesado, Valle Simpson y Balmaceda. Y no necesariamente en las localidades en sí, sino, por ejemplo, en los sectores de Cordoná, por ejemplo, camino aquí al Blanco, en donde se han presentado casos y por lo tanto es importante que todos tomemos los resguardos independientes de las localidades donde vivamos, ya que el virus se encuentra con amplia distribución. Lamentablemente en Coyhaique ha manifestado durante estos últimos días un aumento de un 46% del número de casos, contrario a lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Junta, Puerto Cisnes, la comuna de Cisnes, con una disminución de más del 40% de los casos. Como saben, en Melinca también la situación está mucho más controlada, Chile Chico también, y en general es Coyhaique la que en este momento presenta la mayor cantidad de aumento y la mayor preocupación. Con respecto a cada una de las localidades, en la Junta al día de hoy tenemos 38 casos activos con 130 contactos estrechos. En Puerto Cisnes tenemos 8 casos positivos o casos activos con 39 contactos estrechos. En Cochrane, 3 casos activos con 2 contactos estrechos. En Aysén, 55 casos activos con 158 contactos estrechos. En Melinca tenemos 1 caso activo con 13 contactos estrechos. En Lago Atravesado, 1 caso activo con 5 contactos estrechos. En Mañiguales, 7 casos activos, no hay contactos estrechos. En Valle Simpson, 6 casos activos con 6 contactos estrechos. Y en Puerto Ibáñez, 2 casos activos con 1 contacto estrecho. Dentro del funcionamiento de nuestros centros asistenciales, en Cefam Alejandro Gutiérrez tenemos 2 casos activos, en Víctor Domingo Silva 2 contactos estrechos y en Puerto Aysén también 2 contactos estrechos, que afortunadamente no han afectado la atención del público hasta el momento. Con respecto a la ocupación de nuestras camas y la situación de nuestros 2 principales centros asistenciales, disculpen, voy a cerrar la puerta por el ruido. Por favor, les pido disculpas. En el hospital de Puerto Aysén tenemos una ocupación bastante grande de camas, de casos no COVID. ¿Ya? Tenemos en pediatría 6 camas disponibles, en maternidad 2 camas disponibles y en medicina no tenemos ninguna cama disponible para pacientes adultos. Y en el caso del hospital, lo que mencioné antes fue del Cefam, en el caso del hospital tenemos 1 caso positivo y 6 personas más que están en cuarentena. En el caso del Hospital Regional Coyhaique, tenemos 17 pacientes positivos, como mencionaba nuestra Seremi. De estos, de los de medicina, los 12 de medicina que mencionó, 6 se encuentran con naricera, 2 con oxígeno de alto flujo y 4, afortunadamente, que no están requiriendo en este momento oxígeno. En la UCI tenemos 5 pacientes, 3 en ventilación mecánica invasiva, 1 en ventilación mecánica no invasiva y 1 con oxígeno por naricera. Y en la UTI, que para no COVID, tenemos 4 pacientes hospitalizados, 2 de ellos en ventilación mecánica invasiva. Lo bueno es que en el hospital tenemos una disponibilidad de camas que no se veía hace bastante tiempo. 3 camas en cirugía, 10 en la maternidad, 10 en medicina, 4 en total de la UCI, entre las 2 UCI que tenemos, porque recuerden que tenemos ampliada la capacidad de pacientes críticos, tanto para UCI como para UTI, o sea, para pacientes COVID y no COVID. Y en la UTI tenemos 1 cama disponible.
Con respecto a las evacuaciones aeromédicas, se han debido realizar, por supuesto, durante esta semana, pero afortunadamente no ha sido ninguna por pacientes por complicaciones del coronavirus, sino que ha sido por otros tipos de patologías o las patologías habituales que se manejan en nuestra red asistencial. Eso es cuanto puedo mencionar con respecto al funcionamiento. Gracias, doctor Fournier. Quiero agregar en relación al reporte, ¿verdad?, que la Junta, principalmente, ¿no es cierto?, de ahí de la comuna de Cisne, que tiene un brote importante, esta semana por primera vez ya ha mostrado un ligero quiebre, ¿verdad?, o descenso en la curva del número de casos nuevos, aun cuando siguen apareciendo nuevos casos, no asociados incluso a contactos estrechos, sino que casos nuevos. Aún así, esta semana, ¿no es cierto?, se mostró un discreto quiebre o disminución del número de casos que seguramente se va a poder evidenciar ya en los casos presentados el martes de la próxima semana, en esta semana número 18. En relación al Hospital Regional Coyhaique, exactamente lo mismo. Durante el día de hoy, el director del Hospital Regional Coyhaique nos informa que ya por primera vez ellos comienzan a ver un quiebre importante en esta curva entre la oferta y la demanda de sus camas hospitalarias, principalmente por COVID-19, lo que se ha traducido en definitiva en que ellos han podido durante estos días avanzar en ciertas prestaciones quirúrgicas, si bien es cierto no vitales, absolutamente importantes o indispensables para la calidad de vida de muchas personas. Por lo tanto, eso son buenas noticias a pesar del número de casos, y sin duda alguna que eso se debe solo y exclusivamente a que, independiente de que el número de casos pudiese estar aumentando, se han dado o han jugado a favor dos factores. Uno, mucha de esta gente que hoy día está en brote es gente joven, estoy hablando de gente con un promedio entre 20 y 30 años de edad, que si bien es cierto no está vacunada, en esta región históricamente han tenido un muy buen comportamiento en relación a la clínica que se da en este grupo etario, y la otra por proporción de personas mayores, ¿verdad?, en su mayoría están vacunados, y aquellos que no se han vacunado son los que hoy día están ingresando a ocupar una cama hospitalaria o una cama crítica. Aún así, los resultados que nosotros esperamos, ¿no es cierto?, para el segundo semestre ya están comenzando a visualizarse en la ocupación de camas hospitalarias. Si bien es cierto, es un atisbo, ya es una luz que en definitiva nos muestra los resultados positivos. Recordar que estamos en fase 2 y que si bien es cierto, esta semana no pasamos a cuarentena, muchos esperaban, ¿no es cierto?, una cuarentena a partir de este lunes anunciada, y que lo hubiese anunciado el ministro el día de ayer. Sin embargo, ¿no es cierto?, nuestra positividad sigue estando entre 5 y 6%. Eso no significa que la próxima semana no vayamos a pasar a cuarentena si los casos continúan en alza, si nuestras camas críticas se vuelven a llenar, si aumenta la ocupación hospitalaria país y, por supuesto, si la media móvil y la positividad comienzan a aumentar. Y eso depende, por un lado, de la fiscalización, de las medidas sanitarias, pero también, ¿no es cierto?, del comportamiento que podamos tener como seres individuales. Tendemos a buscar, ¿no es cierto?, recompensas inmediatas cada vez que avanzamos y relajamos nuestras medidas. Es importante recordar que nuestras conductas, sin duda alguna, que pueden afectar la vida de otros. Así es que pasamos a las preguntas, Luis Pereira. Radio Ventisqueros. En Puerto Aysén se conocieron antecedentes de 25 personas que participaron de una fiesta. Entre ellos, 5 serían funcionarios de salud, los cuales resultaron positivos al COVID-19. También habría participado un candidato a concejal. La pregunta es, ¿se realizó el sumario respectivo de esta situación? ¿Qué hay de la trazabilidad? Por otro lado, se supo también que a esta fecha no se conoce si estas personas están o no en cuarentena, y de que los funcionarios de salud tendrían también algunos días de vacaciones. Por lo tanto, necesitamos que la autoridad nos confirme o desmienta tal situación. Con respecto a lo que manifiestan, tal como lo mencioné en su momento, con respecto a nuestros establecimientos asistenciales, en Alejandro Gutiérrez tenemos dos funcionarios que dieron positivo, que están en cuarentena. En el Víctor Domingo Silva tenemos dos funcionarios que son contacto estrecho, están en cuarentena también.
En el Cefamat de Puerto Aysén tenemos 2 también funcionarios como contactos estrechos, también están en cuarentena, y en el caso del Hospital de Puerto Aysén tenemos un funcionario que es positivo y 6 en cuarentena. Las investigaciones epidemiológicas han arrojado que el contagio de las personas que dieron positivo, que como mencioné recién, son la mayoría contactos estrechos, no positivos, se habrían dado en contextos fuera de lo laboral, o sea, en contextos sociales o familiares. Y por lo menos lo que ha arrojado la investigación, no habría habido ninguna fiesta, sino más bien una situación cotidiana de tomar once entre personas cercanas. Evidentemente tenemos que tomar todos los resguardos, no solamente los funcionarios, sino también toda la población, para tratar de disminuir este tipo de contactos, especialmente con las personas que no compartimos habitualmente. Distinto, obviamente, si es con su familia con la cual vive, ¿cierto?, con las cuales convive de forma más cercana, y no ampliar el contacto social sin medidas de precaución. Eso es lo primero. Ahora, claro, si es que existe algún antecedente, como menciona el medio de comunicación, que sea fehaciente o bastante fácil de poder documentar, o existe una denuncia, evidentemente tiene que ponerle al antecedente la autoridad sanitaria para poder realizar los procesos administrativos correspondientes. Pero como les digo, hasta el momento la investigación epidemiológica que realizan nuestros profesionales no ha dado cuenta de ninguna fiesta clandestina ni nada por el estilo. Sí, yo quiero agregar un poco a lo que emite, ¿no es cierto?, el subdirector médico como jefe directo de los funcionarios de redes asistenciales, en este caso de los funcionarios aparentemente involucrados. Desde la autoridad sanitaria nosotros hacemos investigación epidemiológica. Eso la comunidad tiene que tenerlo muy claro. Nosotros hacemos investigación epidemiológica, no hacemos investigación como si fuéramos policía de investigaciones, ¿ya? Y en la investigación epidemiológica, lo ha dicho el doctor Fournier a través de los medios, lo he dicho yo a través de los medios, requerimos que la gente diga, ¿no es cierto?, toda la verdad en su relato. Si las personas no dicen la verdad en su relato, nosotros vamos a actuar en base a la investigación epidemiológica. Si hay alguien que tenga, ¿no es cierto?, la información certera de que efectivamente existió una fiesta con 25 personas y que esto deje de ser, escuchen ruido, y que esto deje de ser un murmullo, ¿no es cierto?, y un comentario que circula por redes sociales, yo invito a esa persona a hacer las denuncias a través de los canales, es decir, o a través de la Seremi de Salud, para que nosotros pongamos en conocimiento a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que ya realicen la investigación a través del 318, ¿verdad?, en donde actúen profesionales que tienen las competencias y las atribuciones para desmentir, ¿no es cierto?, un relato, o que la persona pueda hacer la denuncia directamente a Carabineros de Chile, a Policía de Investigaciones, ¿verdad?, de tal manera de que lleguen de alguna manera al Ministerio Público o a la Fiscalía. Mientras tanto, nosotros no tengamos antecedentes y solo sea murmullo, nosotros actuamos en base a la investigación epidemiológica. El mismo medio, Radio Ventisquero, consulta en relación al aumento de casos por COVID-19 que se habría producido en Ejército. Ante esto señala este medio de comunicación, 26 soldados habrían ingresado a la zona sin PCR correspondiente. Y de esta forma también influyen en las cifras que se entregan a nivel local y regional. Y por supuesto que el número de casos que existen, ya sea de instituciones públicas, privadas, de residentes, no residentes, influyen, por supuesto, en la media móvil, en la positividad y en el número de casos. Sin embargo, cuando existen brotes de esta índole, que son brotes cerrados, sin contacto con la comunidad, uno tiende a entregar también esa información al Ministerio de Salud, como lo que ocurrió en la comuna de Cochrane, en donde no se retrocedió a fase 2 a una comuna completa, que no había tenido contacto, ¿verdad?, con este brote, y se dejó, ¿no es cierto?, con una barrera sanitaria para poder controlar esta fase 2 en la localidad de San Lorenzo, de tal manera de poder
controlar el flujo tanto de civiles como de personal de ejército, recordando que en ese sector, ¿no es cierto?, existe una convivencia mutua entre civiles a través de una empresa y a través de los funcionarios de ejército. En relación a su afirmación de 26 personas que ingresan que esos 26 soldados habrían ingresado sin PCR, la verdad es que esa información no es así. Ellos se les tomó PCR en un CEFAM o a través de un CEFAM, son todos soldados nuevos, ¿verdad? Ahora, la información oficial creo que es importante también recordar, Ejército tiene su propia autoridad sanitaria, lo que ellos coordinan con nosotros son todas las medidas sanitarias que nosotros reforzamos y entregamos a la autoridad sanitaria de Ejército, pero todas las medidas que ellos tomen son coordinadas con su autoridad sanitaria regional y su autoridad sanitaria ¿no es cierto?, en la región metropolitana en Santiago. Por lo tanto, la vocería en relación a el inicio del contagio, la trazabilidad, la tiene Ejército. Diario del Divisadero consulta. En el caso de la reunión social de Puerto Aysén, en la que participaron funcionarios del hospital local, ¿cuál es el mensaje que se va a dar en esta ocasión, más allá de un eventual sumario? Y así también señala, tenemos información de una reunión social que se realizó en la residencia sanitaria de Chile Chico, aun cuando al interior de esta había un paciente en seguimiento. ¿Está en conocimiento de esta situación? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Es correcto el uso de estas residencias para efectuar asados o reuniones similares? Le dieron cámara de streaming. Ya, muchas gracias, doctor. Bueno, en relación al mensaje independiente, como dice el medio, que me parece muy importante su acotación y observación, fuera, ¿no es cierto?, de las medidas que se puedan tomar, como importante recordar que independiente de que no se incumpla una normativa sanitaria, como funcionarios públicos estamos bajo un paraguas que se llama Estatuto Administrativo y debemos siempre, ¿no es cierto?, conservar una vida social acorde a nuestras funciones como funcionario público. Hoy día lo conversamos en la mañana con todos los directivos de la red del Servicio de Salud Aysén, con integrantes de la autoridad sanitaria, y conversábamos este tema, el doble y triple rol que tenemos los trabajadores de la salud hoy día, sin duda alguna, que somos la primera línea, son todo un ejército de funcionarios y de trabajadores que llevan un año y algo agotados, cansados, que han ocurrido lamentables hechos como lo que ocurrió en la quinta región, ¿verdad?, o en la región de Valparaíso, y en donde tenemos a trabajadores no solamente cansados físicamente, sino que también muchos de ellos con una salud mental muy, muy deteriorada. En base a esto, ¿no es cierto?, independiente de nuestra calidad de funcionarios públicos o trabajadores de la salud, también son seres personas y son seres humanos que muchas veces, ¿no es cierto?, relajan esas medidas sin incumplir una normativa sanitaria, pero sentimos el llamado de la sociabilización, de estar con el otro, de estar con un par, de estar con mi mejor amigo. Y muchas veces ese tipo de acciones son muy pujadas por la comunidad, aun cuando, insisto, no existe un incumplimiento de la normativa sanitaria, ni tampoco del 318 a través del Código Penal. A menos que, ¿no es cierto?, existe una denuncia formal que efectivamente haga que las personas efectivamente cuenten el relato verdadero. Pero mientras eso no exista, insistimos, y siga siendo un murmullo, nosotros no podemos actuar en base a murmullo. Pero sí, obviamente, hoy día reflexionamos eso en este triple rol que debemos tener y recordar, ¿verdad?, que debemos ser no solamente la primera línea para poder entregar prestaciones de salud y salvar vidas, sino que también debemos preocuparnos de nuestras propias actividades, nuestro quehacer diario, tratando, ¿no es cierto?, de seguir resistiendo el tema y la necesidad humana e inherente del ser humano de compartir y sociabilizar con más personas, aun cuando sea con un mínimo reducido de personas, como supuestamente había ocurrido en esta situación. En base a lo de Chile Chico, creo que es importante informar a la comunidad y al medio, ¿no es cierto?, tras una consulta que parece más una aseveración que una consulta. Efectivamente, en Chile Chico nosotros tenemos una residencia sanitaria que nos costó muchísimo encontrar.
En las residencias sanitarias lo que nosotros licitamos es no solamente la infraestructura, ¿no es cierto?, sino que también toda la hotelería. Nosotros licitamos un servicio completo en donde incluye la habitación, el aseo, el personal que realiza el aseo, el administrador, ¿no es cierto?, del hotel. Eso es personal del hotel, es personal de un servicio privado que no depende jerárquicamente de la autoridad sanitaria porque es una prestación licitada. A su vez, nosotros tenemos nuestros funcionarios, que son los trabajadores de la salud, que son los que realizan, ¿no es cierto?, el acompañamiento y el seguimiento clínico de estos huéspedes o usuarios que ingresan a las residencias sanitarias. Bajo este paraguas, ¿no es cierto?, efectivamente, hace 3 semanas atrás, hubo 2 trabajadores de la residencia sanitaria, de la parte licitada, no de los trabajadores de la autoridad sanitaria, precisamente personal de aseo, si es que no me equivoco, que lamentablemente se me abrió una ventanilla, denme un segundo, ahí sí, que lamentablemente fueron imputadas a través, no imputadas, esa no es la palabra, fueron descubiertas y denunciadas a la Fiscalía a través del 318 por infracción al toque de queda y por ruidos molestos. Estas personas ya fueron ingresadas, como les digo, a través del 318 a la Fiscalía, pero son funcionarios de, insisto, o trabajadores de un privado, no son trabajadores de la autoridad sanitaria. Y fueron efectivamente sancionadas, me imagino, de acuerdo a lo que la normativa establece, de acuerdo a lo que la ley establece a través del Código Penal. Doctor Fournier, ¿tiene algo en relación a los funcionarios? Es que un poco repetir lo que ya mencionamos. Sí. Efectivamente, se trató el tema hoy día en reunión del COE, donde participan los directores de toda la red asistencial, con respecto a reforzar y recalcar lo mismo que hacemos en estos puntos de prensa y que les pedimos que nos ayuden ustedes a nosotros. Todos somos parte de la misma comunidad, todos somos actores de la misma comunidad, ¿cierto? Los funcionarios también son parte de la comunidad, somos parte de la comunidad, por lo tanto, vivimos la misma congoja con respecto a los miedos, al confinamiento, a las restricciones de nuestras familias también, que no necesariamente son funcionarios de salud y por lo tanto no están trabajando todos los días, sino que están encerrados en sus casas. Y por lo tanto comprendemos que se agotan como todos nos agotamos. Y es por eso que hacemos el llamado, o hicimos el llamado a los directores que refuercen a sus funcionarios en cada uno de los establecimientos de toda nuestra red asistencial, a tratar de mantener las medidas de autocuidado, el distanciamiento social, el poder tratar de limitar lo máximo posible la interacción social con otras personas y obviamente con el uso de la mascarilla. No estamos expuestos ni somos personas o trabajadores que tengan una condición distinta a lo que tiene toda la comunidad aicenina, y en ese sentido hemos hecho ese refuerzo para que no nos olvidemos. Está bien que estemos agotados, por supuesto, lo estamos todos. Sé que lo están ustedes también, quienes nos están escuchando. Sé que los periodistas que están detrás de cámara y que están enviando las preguntas también están agotados, por supuesto. Nuestro personal de salud también está agotado, especialmente trabajando con pacientes críticos. Pero no tenemos que olvidarnos de que esto no ha terminado. Tenemos una luz de esperanza, por supuesto, en la vacunación. Tal como mencioné, salió ese estudio que nos demuestra que disminuye notablemente la cantidad de enfermos sintomáticos y asintomáticos. Pero para eso hay que vacunarse. Y como comenzó diciendo la Seremi, hoy en día tenemos más de 12.000 personas que pudieron haber accedido a vacunarse durante todas estas semanas y que no han accedido a vacunarse. Ahora, estas 12.000 personas que no se han vacunado, ¿es porque no pueden acceder a los puntos de vacunación? No lo creo. Seguramente hay varios, y obviamente cada uno de los centros asistenciales lo va a llamar, ¿cierto? O va a tratar de comunicarse con ellos, y que tenemos los teléfonos actualizados, etcétera, etcétera, para ver si hay alguna imposibilidad de acceder y poder ir a vacunar a domicilio si es que la situación la amerita. Pero insisto, no creo que tengamos solo mayores de 50 años, 12.000 personas que no puedan acceder a los puntos de vacunación. Seguramente hay muchas personas que no se quieren vacunar, por distintas razones. Ya le hemos conversado ampliamente durante muchos meses. Pero no ayuda a que podamos retornar a la normalidad
que podríamos tener en un tiempo más si es que todos accedemos a la vacuna. Porque recordemos que además requiere las 2 dosis para que sea efectiva. Por lo tanto, si me vacuno hoy día, tengo que esperar 2 semanas más para poder vacunarme de nuevo, y después 7 días más a 2 semanas más para tener efectividad en mi organismo de la vacuna que ya me puse, de las 2 dosis que ya me puse. Todos estamos hablando de que el efecto así como concreto en el individuo, en la persona, una vez que se vacune, va a estar, contando hoy día, digamos, con la primera dosis, va a estar en un mes más. Gracias, doctor. Luis. No hay más preguntas por parte de la prensa regional. ¿Puedo? Se viene tiempos helados nuevamente en nuestra región. Obviamente estamos acostumbrados de aquello. Solamente quiero pedirles que tengan especial cuidado con las salidas, con la conducción. No queremos, o sea, nunca lo queremos, pero obviamente ahora se hace más patente el poder reforzar esto. Cuidémonos de los accidentes. Tenemos camas que están constantemente siendo tensionadas en el uso y obviamente no ayuda en nada el ocupar más camas con otras cosas, con otras patologías o con accidentes que perfectamente pueden ser prevenibles, chiquillos. Por favor, cuidémonos este fin de semana y todos los fines de semana y también durante la semana, y por favor, vacúnense, ¿ya? Por favor, eso. Muchísimas gracias, doctor Fournier. Antes de despedirnos, ¿verdad? Queremos subir un video que ya lo comenzamos a subir durante la jornada del día de ayer, pero queremos invitarlo a ver hoy día en el reporte, que fue nuestro caso número 10, si es que no me equivoco, 11, de mayo del año 2020, ¿verdad? Nuestros primeros casos, un bonito relato tras un año de pandemia y un año de rehabilitación de una aicenina, de una patagona. Los invito a ver este bonito video, bonito testimonio. En febrero del 2020 me detectaron un cáncer, tuve que viajar a Santiago, me operaron en marzo y en abril vuelvo nuevamente a Santiago a hacerme radioterapia por un mes. Pero lamentablemente este virus me encontró y me hizo mucho daño. Llegué a Coyhaique, tuve que ser hospitalizada con mucho sufrimiento, mucha angustia, porque no sabía qué iba a pasar conmigo. Mis defensas estaban muy bajas, todo el mundo lo decía. Lamentablemente mi hermana y mi hija también se contagiaron de COVID, entonces la angustia era mucha. Yo temía lo peor, que era morir. Me trasladaron a la UCI y no sabía qué estaba pasando conmigo, en realidad era como un sueño, una pesadilla. Me trataron de explicar cuál era mi situación y que ya había vencido el COVID, pero que el COVID había dejado una secuela muy grande en mis pulmones. Cuando desperté yo no podía moverme, por la traqueotomía que me hicieron tampoco podía hablar, solo escuchaba lo que la gente de la UCI me decía, me apoyaba, me daba ánimo, me daba mucho cariño. Estuve conectada a ventilación artificial desde que me pasaron a la UCI, pero ahí no terminó eso, o sea, ahí seguí dependiendo 24 horas de oxígeno. Yo cumplí ayer 11 meses desde que fui hospitalizada en el servicio de medicina del hospital de Coyhaique y recién ahora estoy un poco mejor. O sea, yo tuve que aprender a caminar, tuve que aprender a comer, tuve que volver a hacer las cosas básicas que uno a la edad que tiene no pensaría que pasaría. Yo siento que hay mucha gente que cree que esto es una invención o que cree que nunca le va a pasar. La verdad es que obviamente yo por mi patología, el cáncer, estaba un poco más expuesta, pero la verdad es que esto le puede pasar a cualquier persona y le puede pasar igual a la gente que se cuida mucho. Ojalá que a nadie le pasara, pero está ahí, el coronavirus es real, existe y tenemos que tratar de cuidarnos lo más posible. Vamos, que se puede. Bien. Súper. Quiébrate. Recién estoy
siendo autovalente. Y es fuerte porque uno que está acostumbrado a hacer sus cosas solo, es complejo volver a depender de otra persona, aunque sea un ser querido. Ya.